Ese jueves, en la madrugada, mi espíritu clamaba. Yo sentía que me iba, o sea, sentía que me estaba muriendo. Pero de repente, me vi como en la sala de una casa y una puerta se abrió un poco y yo vi que de los 4 puntos cardinales se levantaba un viento recio y soplaba muy fuerte y ese viento se elevaba hacia lo alto y escuché una voz que dijo: sube acá. Esa orden había sido dada a la iglesia y desde los 4 puntos cardinales empezaron a subir los cuerpos transformados. Yo empecé a elevarme, pero me quedé en el firmamento y no podía seguir subiendo como los demás. Al ver que no seguía subiendo, me llené de miedo y de pánico, porque yo no podía creer que me había quedado estando en el firmamento. Mi cuerpo fue trasladado a otro lugar. Ese lugar parecía un estadio muy grande. Era tan grande que mis ojos no podían verle el final. Pero les envío y ese estadio a todos ustedes estaba lleno de toda clase de demonios, de todo tamaño y rango. Ellos estaban allí reunidos y aplaudían con algarabía. Y entonces oí una voz que habló y dijo: ha llegado el momento de que se manifiesten el anticristo, la bestia y el falso profeta, porque quien impedía su manifestación ya no está aquí. En ese instante, de debajo de la tierra empezó a subir una bestia espantosa. Era algo que humanamente es difícil de describir. Los demonios aplaudían porque su hora había llegado, y quien detenía la manifestación del anticristo era la iglesia, y la iglesia ya se había ido. Yo necesitaba salir de allí, pero no había manera de hacerlo, y aunque estaba mirándolo todo desde los aires, parecía que el cielo había sido cerrado. Yo sentía desesperación, me sentía atrapada, hasta que vino un personaje con alas de águila, pero con rostro de humano, y se acercó a mí y me dijo: he venido a sacarte de aquí, sal por ese orificio. Y de repente se hizo un hueco muy pequeño, y por ahí pude salir. Cuando salí de ahí, me vi por las calles y todo parecía normal, pero yo empecé a gritar con desesperación y a decirle a la gente lo que el Señor me decía, y era que se arrepintieran porque el tiempo se había acabado. Pero la gente no me hacía caso. Para todos ellos, las cosas que yo les decía no eran nuevas. Me vi al frente de muchas iglesias y les gritaba a los pastores desde la calle que el Señor les decía que se prepararan y que se arrepientan porque el tiempo se había acabado. Pero ellos me ignoraban y le decían a la gente que subieran al templo porque la actividad ya iba a comenzar. Otros pastores le decían a la gente: vengan, que ya vamos a empezar el concierto. Todo lo que esas iglesias presentaban era pura animación, puro entretenimiento, pero nada de oración, de ayuno, ni de vigilia. Hacer conciertos y actividades no es malo, pero lo malo es que muchos pastores, por tener las iglesias llenas y mantener a la gente en la iglesia, lo que están haciendo es muchas actividades que solo agradan a la carne. Pero el Señor demandaba que los pastores preparen al pueblo y que sigan orando, ayunando y escudriñando su palabra, porque las cosas que se aproximan para el mundo y los ataques que se levantarán serán fuertes, y solo aquellos que estén cimentados en la roca, que es Cristo, podrán permanecer. El Señor exige la santidad y que volvamos a la senda antigua, porque Él viene por su novia, y es una iglesia santa. No todos los que están en las iglesias querrán hacer la voluntad de Dios, pero el Señor quiere que sigan trabajando con los que estén dispuestos de corazón a hacerlo. Han sido muchas las cosas que el Señor ha tratado conmigo, continuando con la revelación. Como nadie me hacía caso, yo seguí caminando y me encontré con mi esposo, con Jonás y 2 primos míos. Entonces a ellos les conté lo que había sucedido. Esos 2 primos míos eran cristianos, se encuentran apartados, pero en la revelación el Señor me dijo que les dijera que se arrepintieran porque su venida estaba muy cerca, y Él no quería que ellos se quedaran. En la revelación nos fuimos a buscar un lugar seguro, pero parecía ser que no había ningún lugar seguro, porque todo parecía ser gobernado por las huestes
satánicas. Luego yo me desperté, pero seguía muy débil, y fue entonces cuando vi que un personaje estaba frente a mi cama. Ese personaje, con figura de hombre, se acercó a donde yo tenía el suero y me inyectó algo en el suero. Yo no sé si era un ángel o era el Señor, solo sé que era alto y sus vestiduras eran hasta los pies y tenía su cabeza cubierta, como cuando el maestro caminaba aquí en la tierra. Nada en este mundo merece la pena para que descuidemos esta salvación tan grande. Muchos predican motivando a la gente a conquistar reinos, a conquistar riquezas y bla, bla, bla. Pero humildemente les digo, empiecen por conquistar al Señor, por amar al Señor, por conocer al Señor y al Espíritu Santo, por amar su palabra. Busquen el reino y las demás cosas Dios las irá añadiendo. Por favor, enamórese del Señor, viva para Él. Él viene pronto. Casi nos vamos. Hay personas que leerán este mensaje y que espiritualmente se encuentran muy débiles, pero el Señor les dice: hoy te puedes levantar,